Reddit pregunta. Gente de Reddit, ¿cuáles fueron las últimas palabras más inquietantes que escucharon? Enfermero aquí. Tuvimos a un paciente en nuestra unidad por casi un año. Era un tipo muy malo, pero creo que eso se debe a que casi siempre cuando interactuamos con él para cuidarlo, de alguna forma lo lastimamos. Bien, corté con mi novia y estaba en ese tipo de depresión donde sientes que tu mundo se desmorona. El día cuando este paciente murió, calmadamente me pregunta si estaba casado, lo cual en ese momento me puso triste. A eso yo le respondí, no estoy casado. Y me dijo, no te preocupes, hijo, encontrarás a alguien y sé que estás intentando no lastimarme. Fue tan claro y conciso y memorable. Honestamente fue lo más dulce que alguien me podía decir dado el momento en el que me encontraba. Ahí estaba él, en su lecho de muerte, sin formalidades, diciéndome lo que siempre quiso decirme. Lloré cuando salí de su habitación y me enteré que falleció a las 7 p.m, cuando mi turno terminó. Al menos pude estar con él en sus últimos momentos. No soy un doctor, sino un paramédico. En mi profesión escuché muchas últimas palabras, y rara vez son como las que escuchas en las películas, donde un paciente dice algo y pacíficamente muere. Muchas de las experiencias que tuve fueron antes de paros cardíacos o respiratorios, o deterioros en general. Suelen durar mucho tiempo y es doloroso verlo. ¡Duele como la mierda! Un chico de 22 años voló con su motocicleta luego de ser impactado por un semi. Entró en shock y no pudimos recuperarlo. Esto fue cuando recién era estudiante y aunque la frase daba gracia, aún me persigue a día de hoy. Me alegro de que mi esposa no tuviera que encontrar mi cuerpo. Un anciano quien sufrió quemaduras de 3er y 4º grado en todo su cuerpo. Se durmió mientras preparaba la cena para su esposa. Se desató un incendio masivo. Esta experiencia todavía duele pensarla. Algo que encuentro interesante es el tipo de fenómeno de catástrofe inevitable que las personas sienten. La cantidad de pacientes que atendí que tuvieron infarto de miocardio, rupturas internas y más, solían decir lo mismo antes de morir. Creo que voy a morir. Cuando ves a un paciente que básicamente se ve como la mierda, sudado y pálido, y te dicen que se van a morir, los escuchas, porque posiblemente lo hagan. No soy un doctor, sino un enfermero, y trabajé por mucho tiempo con gente mayor. Muchos mantenían el silencio en sus últimos momentos. Un anciano dijo, «Finalmente», y se fue. Se lo veía tan aliviado de finalmente morir. Una señora con demencia que estaba cuidando parecía no tener idea de qué sucedía. Se la veía fuera de sí, y sus últimas palabras fueron que extrañaba a su madre, y que esperaba que su mamá cocinara pan, porque tenía hambre. Otra señora estaba absolutamente horrorizada e intenté calmarla como pude. No se podía hacer nada con su miedo más que reconfortarla un poco. La señora me preguntó si todo iba a salir bien y yo le dije que sí, que todo iba a salir bien. Le dije que sus hijos estaban bien y todo estaba bien, que sus flores estaban regadas. No dijo nada más y falleció 1 hora después. Nunca lo olvidaré. Estaba trabajando de enfermero por casi 7 meses hasta el momento. Fue al inicio de mi turno de guardia. Había terminado de presentarme ante un nuevo grupo de pacientes. Uno de mis pacientes actuales me llama por teléfono y me dice, «Saquen a mi hija de la habitación. Llegó mi hora de morir». Estaba muy confundido al principio. Estuve con él en su cuarto no hace mucho tiempo. De hecho, charlamos con el paciente y su hija e hicimos bromas, e incluso se puso de pie y caminó un poco. El reporte que tenía sobre este paciente no indicaba que fuera inestable a nivel psicológico. Fui a verlo. La hija estaba saliendo de la habitación y le pregunté qué sucedió. Me dijo que su padre le dijo que se fuera, que era su momento de morir. Ella me explicó que su padre no está acostumbrado a estar en el hospital y que piensa que simplemente está teniendo un episodio psicótico. Le dije a la hija que vería cómo está. Entré al cuarto de su padre. El paciente no responde. No tenía pulso y no podíamos recuperarlo. Fue muy repentino. Ni la familia ni el equipo médico estaba esperando esto. Por lo poco que lo conocí, este hombre era una persona muy agradable y era obvio que fue amado y respetado por los que lo conocían. Los enfermeros y la familia lloramos juntos. Recuerdo sus últimas palabras y me pregunto hace cuánto lo sabía. No sonaba asustado. Su voz solo me decía que sabía que era la hora. Mi tío era una persona con síndrome de Down.
Tenía 42 años cuando murió, pero su mente era la de un niño de 3 años. Podía hacer cosas como lavarse los dientes, vestirse por sí solo, etc. Pero siempre necesitaba que alguien le dijera qué hacer y estar bajo constante observación. Mi abuela, su madre, murió en 1974. Mi tío murió en 1984. La noche antes de su muerte, nos dijo a todos los presentes: «Mamá vino a verme anoche». Mi padre le dijo que quizás estaba soñando. Dijo: «No, se sentó en la cama, ahí a mi lado. Me dijo que pronto iba a venir a buscarme para llevarme a casa con ella. Y dijo que no tenga miedo porque todo estaría bien». Le restamos importancia al hecho. 24 horas después falleció. Murió pacíficamente mientras dormía. «Gracias». De parte de un viejo que tenía cáncer pulmonar de nivel 4. No tenía familia, así que decidí quedarme luego de mi turno de guardia. No quería morir solo, y yo no podía dejar que pase eso. Aún sigo llorando cuando pienso en esa historia. Tenía 5 o 6 años cuando mi abuelo estaba a punto de morir. Lo último que hizo fue poner su mano en mi hombro y dijo: «No me sorprende que nunca te haya gustado mi comida picante». Y luego falleció 10 segundos después. Estábamos confundidos. Pasaron 3 meses y casi muero sofocado, luego de comer salsa. En el hospital me diagnosticaron alergia a la capsaicina, que es algo que se encuentra en las comidas picantes. A día de hoy sigue dándome escalofríos. Nadie sabía que era alérgico antes de eso, y no mostré síntomas de alergias. No fueron últimas palabras, pero fue la muerte más ominosa. Una paciente a quien se nos pidió que no reviviéramos a petición de ella y su familia estaba perdiendo la batalla. Su familia no estaba ahí. Estaba tornándose muy nerviosa, sentada en su cama y observando alterada sus alrededores. Un enfermero con mayor experiencia que yo tomó su mano y le dijo: «Está bien, no estás sola. Estamos aquí contigo, y está bien que te vayas a un mejor lugar». La paciente inmediatamente se calmó, recostó su cabeza en la almohada y murió. Quiero ser como ese enfermero cuando crezca. ¿Cómo supo lo que tenía que decir y hacer en ese momento? Nunca olvidaré esa experiencia. Dudé acerca de postear esto, pero aquí va. Hace unos años tuve un paciente con demencia y además tenía dislexia luego de un ACV. Era una paciente que, según lo establecido en su reporte, no debía ser revivida llegado el caso de que suceda cualquier cosa. 1 hora y media antes de terminar mi turno de guardia, me dirigí a donde ella se encontraba. Quería asegurarme de que su habitación estuviera en condiciones antes de irme. Sin embargo, esta vez parecía que la chica tenía mucho interés en hablar conmigo, lo cual era inusual. No se la notaba con algún tipo de malestar. Se veía bien y no mostraba señales de dolor. Traté lo mejor que pude de entender qué era lo que buscaba, pero fue en vano. La hora que me quedaba de trabajo se fue tratando de comprender a esta paciente. Eventualmente me llamaron para atender a otra persona. Justo antes de terminar mi turno, recibo una llamada del técnico que se encarga de monitorear a los pacientes. Me solicita acercarme al cuarto de la paciente con la que hablé hace un rato y me informa que el sensor telemétrico indica que no tiene pulso. Descubrí que murió de un infarto. Murió hace 15 o 10 minutos a partir del momento en que salí de su habitación. Ella no tenía familia. Nos indicaron que no había que revivirla y es claro el motivo a estas alturas. Siempre me pregunto qué era lo que estaba intentando decirme. Siento algo de culpa. Quizás pasé por alto algo importante y terminó muriendo sola. El pensamiento seguirá acechándome por el resto de mis días. Soy ayudante de emergencias y hay una cosa que siempre me impacta cuando mueren los pacientes. No es lo que dicen, sino lo que dicen sus parejas o su familia cuando ya no están. Sucedió varias veces, pero la más memorable fue un hombre de 70 años que perdió a su esposa. Estaba llorando mientras tomaba su frágil mano. Me miró sollozando y me dijo: «La amé por 55 años. Es toda mi vida. ¿Qué haré sin ella?». Siempre que lo recuerdo me rompe el alma. Una vez vino un tipo al cual le dio un paro cardíaco en una piscina. Lo trajeron a la unidad de cuidados intensivos donde yo trabajaba. El guardavidas logró sacarlo a tiempo antes de que su situación empeorara, lo cual fue muy bueno. Resulta que solamente tuvo disritmia, que en términos simples es como si el corazón tartamudeara. Su cuerpo se normalizó por sí solo.
Entonces lo despertamos del coma médico inducido y se lo veía excelente, sonriendo, hablando, agitando sus brazos. Recordó que se sentía mal en la piscina. Pasaron 2 horas y el enfermero encargado de él comienza a gritar por ayuda. El paciente está gritando y muy agitado. Me toma de los hombros, me mira fijamente a los ojos y grita: ¡Algo muy malo está por suceder! Nunca vi una impresión de miedo o pánico como la de esta persona. Se quitó las líneas intravenosas él mismo y mordió su línea arterial. Está perdiendo sangre y está parado sobre la cama, gritando. No podemos hacer que se relaje o convencerlo de que estará bien. Lo único que atina a hacer es estar en pánico. Y entonces se detiene, colapsa, le da un paro cardíaco y muere. En la profesión médica hablamos acerca de un sentimiento de catástrofe inevitable. Ahora trabajo en el área de cuidados paliativos, por lo que veo mucha gente morir. Pero esta experiencia fue tan visceral. Estaba tan asustado. Fue muy horrendo. Nunca olvidaré esa mirada. Empleado de servicios médicos de emergencia. Esto que les contaré rara vez sucede. Recuerdo a un caballero que tenía la determinación de morir en su casa. Insistía diciendo: ¡No volveré! ¡Quiero morir aquí! El tipo estaba teniendo un infarto miocardio masivo. Estimábamos que moriría en las próximas 12 horas. Su esposa y su hijo le pedían encarecidamente que vuelva al hospital con nosotros. Le dijeron que piense en sus nietos. Por mi parte, le dije de plano que moriría si se quedaba. Le recordé cuán solitaria y asustada su esposa se sentiría. Intenté descubrir por qué temía volver al hospital. Mi unidad se mantuvo por 1 hora en el lugar, intentando convencerlo. Incluso llamamos a un doctor para hablar con él. Este tipo era viejo, pero no lo suficientemente viejo para irse. Se podía mover sin problemas y estaba presente a nivel mental. Lastimosamente, no podemos llevarnos a las personas contra su voluntad. Es ilegal y se consideraría secuestro. Eventualmente tuvimos que dejarlo solo. Falleció al día siguiente. Lo loco de todo esto es que lo respeto demasiado. Creo que sabía algo que nosotros no, que moriría incluso con nuestra intervención. Personalmente no quisiera que me tocaran si sé que voy a morir. Resucitar a una persona suele ser una práctica violenta y muchas veces inútil. Fuera de eso, lo más inquietante para mí no son las muertes o la sangre en sí. Lo más inquietante es escuchar a la familia gritar y sollozar cuando se anuncia una muerte. Oír a las personas, especialmente a los niños, gritar por sus padres o madres es la parte más dolorosa de todo esto. Veterinario aquí. Voy a encarar esa pregunta desde mi perspectiva. Cuando era practicante, un tipo tatuado de esos que tienen presencia imponente entra. Es de esas personas que solo responden con una palabra. Trae consigo a su perro de raza Jack Russell Terrier, el cual anteriormente habíamos tratado por varios problemas. Esta vez lo trajo para que lo pongamos a dormir. Justo cuando mi encargado le está administrando las inyecciones, el tipo le dice al perro: ¿Recuerdas las veces que jugamos a traer la pelota? El perro lo mira fijamente, con ojos brillosos y sonrisa de perro. Finalmente el perro se fue con esa expresión en su rostro. Y este tipo corpulento llora y llora, sin consuelo, con una mano apoyada en la pared y dejando que las lágrimas caigan. Esas palabras finales nos golpearon a mi encargado y a mí muy duro. De más está decir que nosotros también dejamos escapar unas lágrimas. Mi esposa es una enfermera, y esto sucedió mientras estaba almorzando con ella un día. No sé si corresponde que esté aquí, pero parece apropiado para la ocasión. Mi pareja estaba ayudando a una anciana a volver del baño. La pobre mujer no tenía familia que la cuidara. Cuando me acerqué para hacerle saber a mi esposa que estaba ahí para ayudarla, la señora se entusiasma y me llama Arthur. Esa persona era su hermano ya fallecido. Obviamente, la anciana padecía demencia. Me pidió que la ayude a subir a la cama y que tome su mano mientras se dormía. No había manera de decirle que no a eso. Finalmente dejó que el sueño eterno la llevara unos minutos después, tomando mi mano, mientras le contaba historias de mi trabajo. A excepción de criar a mis hijos, creo que esta es una de las pocas cosas más importantes que hice en mi vida.